Vamos a irnos con la segunda parte de este tema que me correspondió. Y la verdad que, miren, hablando del tema de la interposición del recurso y de la forma de interponer el recurso, voy a retomar un poco porque quiero que no queden esas dudas sobre ese tema, habida cuenta que la norma es absolutamente clara. Estamos hablando del artículo 230 y naturalmente que debemos mirar que este artículo 230 nos está indicando que cómo es el, la- el trámite del recurso de apelación, cómo es la forma de llevar a cabo el recurso de apelación. Alguien tiene abierto el micrófono y tiene prendido el celular, eso hay interferencia. Doctora María Elena, vamos a darle un poquito a ese tema. Miren que lo que yo expresé anoche, Buenas tardes, doctor. ¿cómo Hola, está? aquí estoy muy atenta. En el libro este de Doctor Novedades en el nuevo Código Procesal del Trabajo, del juez Juan Manuel Padilla García, juez de Cartagena, allá el doctor Reinaldo lo conoce, es un hombre muy juicioso, muy aplicado y sobre todo muy dedicado a la academia. Y él dice clarito, vea, el recurso de apelación deberá interponerse de la siguiente manera. Oralmente en audiencia, si se trata de una sentencia o auto proferido en dicha instancia. En estos casos, la sustentación se realizará en la misma audiencia si se trata de un auto o por escrito dentro de los 5 días si se trata de una sentencia. Absolutamente claro. Por escrito, entonces, sí, por escrito entre los 3 días siguientes cuando la providencia notifique por fuera de audiencia, es decir, por estado, término entre el cual también deberá sustentarse el recurso. Una vez sustentado, se correrá traslado a las partes no recurrentes por el mismo término. Si hay varios recurrentes, el traslado se surtirá de manera conjunta. Vencido el traslado, el juez decidirá dentro de los 3 días siguientes sobre la concesión del recurso y su efecto y ordenará la remisión al superior para que entre los 5 días siguientes a la ejecutoria el auto que le lo conceda. Quien no haya apelado podrá adherirse al recurso interpuesto por la contraparte dentro del término que tiene el juez para conceder. Pero yo quería, doctora María Elena, que fue una de las que habló del tema y que de pronto hubo una escachada por ahí de alguien, eh, es para que nos quede claro. Yo desde un principio lo tengo muy claro, porque nosotros vuelvo a insistir, ese tema de conceder los 5 días para realizar la sustentación del recurso de apelación se hizo indiscutiblemente con el fin de aceptar una propuesta que los abogados litigantes habían hecho a la Corte para que les dieran un tiempo prudencial y así poder ellos tener un recurso bien sustentado, con argumentos, que exista la verdadera consonancia, que no vayan a tener el problema allá en el tribunal por ese efecto de no llevar bien cimentado su recurso y que les nieguen algunas de sus inquietudes o de discordancias con el fallo de primera instancia. Desde luego que en ese sentido se hizo y se les dejó ese artículo de esa forma, el 230. Yo creo que está más que claro, no ofrece ninguna discusión. Doctor, y a usted muchas gracias por ese esmero en dejarlo pues bastante claro y sobre todo explicarnos las razones.
que existieron allá en esos debates. Sí, era preocupante, pues a mí sí me llamó mucho la atención cuando nuestro docente nos indicó lo contrario y se mantuvo en esa posición, más sin embargo, pues también dejó allí que sería pues las altas cortes que y fuesen decantando y se fuese debatiendo. Pero pues yo seguía dentro de mí convencida de que la norma era muy clara y bueno, no conocía la exposición de motivos que se había tenido para que quedara así y hoy agradezco mucho su esmero y su preocupación y sobre todo que lo volvió a recalcar y nos dejó bastante claro y justificado de por qué no tenemos que preocuparnos y que ese fue el espíritu al momento de legislarse o de pasarse esa norma del Código General del Proceso a nuestro nuevo Código Procesal Laboral. No, y miren, yo para tener aún más eh, cimentado lo que estamos hablando, y el mismo Fabián Vallejo en su libro que ya tiene, Que ya eh, sacó, que ya lo actualizó. él ya tiene un nuevo libro sobre el nuevo código, dice apelación de sentencias incluso. En ambos casos el juez de segundo grado, bueno, trámite en la segunda instancia, vamos a ver apelación aquí está la interposición del recurso de apelación. Se interpone el recurso por la parte que salió perjudicado con la providencia ante el funcionario que dictó eh, la misma, pero lo tramita y lo resuelve el superior jerárquico. Interpuesto y sustentado el recurso por secretaría, se correrá traslado a las partes de manera conjunta. No, pero vamos a mirar aquí un poquito atrás, aquí, término, aquí está, 230. Reglamenta este tópico el artículo 230 del Código. En este sentido hay que distinguir las siguientes opciones respecto al término de interponerlo. Primera, si el auto interlocutorio o la sentencia se dictaron en audiencia, su impugnación debe ser oral y en la misma audiencia en que se profiriera, en la misma audiencia en que se profiriera. Puede que el auto interlocutorio se va a impugnar, sea dictado por fuera de audiencia. En este caso, el recurso se procede en forma escrita dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Y aquí está lo que hace referencia a la sustentación de la alzada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, quien interponga el recurso tiene la obligación de sustentarlo. Esta obligación, en tratándose de autos, se debe cumplir en la misma audiencia que lo profiere. Empero, si se trata de una sentencia, la sustentación se debe hacer por escrito dentro de los 5 días siguientes. Así, ahora sí, la providencia autosentencia que se profiera fuera de audiencia, la sustentación se propondrá dentro de los 3 días siguientes. Pero miren que el doctor Fabián Vallejo en su libro también está claramente diciendo en la misma forma que lo dice el doctor Juan Manuel Padilla y de la misma manera que lo expliqué en el día de ayer. Luego, no hay ninguna posibilidad de decir que estamos tergiversando el artículo 230. Pues Perfecto. clarísimo lo que había. Entonces, ya sabemos que interponemos el recurso, que lo sustentamos en este momento de la sentencia, que lo mandamos al tribunal. Y aquí tenemos que empezar a mirar algunas cosas que yo quiero eh, puntualizar. Sea lo primero manifestar que el recurso de apelación antes con la ley 1149, cuando nosotros hicimos la 1149, siempre quisimos que en la segunda instancia hubiera oralidad y así se hizo. Acordémonos que allá en los artículos 82
el código que fue modificado por el artículo 12, la 1149, siempre se manifestó de que la audiencia y el trámite era verbal. Sin embargo, acordémonos que llegó la pandemia y que sacaron el decreto 806 de 2020, en donde se cambió el artículo 15, nos trajo un cambio, nos modificó el trámite de la segunda instancia. ¿Y en qué sentido lo modificaron? Manifestaron de que si había la necesidad de práctica de pruebas en la segunda instancia, se hacía obligatorio que se llevara a cabo audiencia oral. Entonces, ahí el magistrado ponente citaba a la audiencia oral para que dentro de la audiencia oral hiciéramos las correspondientes alegaciones de segunda instancia y el magistrado profiriera el fallo respectivo. Incluso se le permitía que hiciera algún receso si era necesario para que acondicionara el correspondiente pronunciamiento de la segunda instancia. Que si no había pruebas que practicar en la segunda instancia, indiscutiblemente tendríamos que correr traslado por 5 días, en primer lugar, a la parte que había interpuesto el recurso para que él presentara la respectiva alegación. Vencido este término, se le concedían 5 días a la parte contraria para que realizara también ese derecho de defensa y presentara sus alegaciones de segunda instancia. Vencidos los dos términos de traslado para hacer alegaciones, se llevaba entonces el expediente al despacho del magistrado ponente para que éste realizara su ponencia, la discutieran en sala y se sacara fallo escrito, el cual se notificaba por la vía, por estado, o en este caso, en el código anterior, por ahí. Sin embargo, vamos a mirar aquí algo que cambió. En la Bueno, hagamos una referencia a la 2213 porque en el artículo 12 de la ley 2213 los civilistas, que fueron los que organizaron todo lo que fue de la pandemia, ellos indiscutiblemente no modificaron el tema de la 806 del artículo 15. Dejaron en igualdad de condiciones, es decir, los 5 días para que cuando hubiera pruebas que practicar, para que cuando no hubiera pruebas que practicar, para que él presentara alegaciones el apelante y los 5 para la parte contraria posteriormente. Ahí no hay ninguna modificación. En el nuevo código sí hay una modificación, porque indiscutiblemente debemos decir que hoy la, el recurso de apelación ante el tribunal se surte de la siguiente manera. Si hay pruebas que practicar, vamos a audiencia. Indiscutiblemente vamos a tener una audiencia y vamos a resolverlo en la audiencia directamente. Allá vamos a hacer alegaciones, allá vamos a hacer todas las alegaciones directamente y el funcionario debe proferir la decisión, incluso podríamos decir que esa decisión del recurso eh, lo va a hacer directamente por escrito, si normalmente lo van a hacer en la segunda instancia, lo van a hacer por escrito. ¿Qué nos dice el código en ese sentido? Eh, Cuando haya práctica de pruebas, hay que mirar qué pruebas son las que se van a tener que practicar. Y aquí tenemos que mirar muy a fondo este sentido de la práctica de pruebas. Veamos lo que dice el artículo 261 y el mismo artículo 262
dentro de lo que es el trámite de la segunda instancia del proceso ordinario. Cuando haya pruebas que practicar en esta instancia, decretadas estas, se fijará fecha para practicarlas y se recibirán en la misma audiencia los alegatos de conclusión. Cumplido lo anterior, se dictará por escrito la sentencia respectiva. Entonces, mire que ya modificamos la ley 2213 en ese sentido, porque allá se hablaba era que se podía dictar sentencia oral. Aquí la estamos hablando ya que la sentencia, aún siendo, teniendo que abrir una audiencia para la práctica de pruebas y donde también se van a recepcionar los alegatos de segunda instancia, pues naturalmente ya se le deja al tribunal para que él profiera la decisión por escrito. Si no hay pruebas que practicar, si en realidad no existe ninguna prueba, bien sea que no que estén absolutamente practicadas todos los medios de prueba que se decretaron en primera, aquí el traslado ya no viene a ser un traslado de 5 días para uno y 5 días para el otro. Aquí viene un traslado común de 5 días para las partes y ya habla para todas las partes, van a presentar sus alegatos de conclusión de manera escrita y lo van a hacer en el término común de 5 días. No veíamos nosotros la necesidad, como lo hicieron con la ley 2213 del 806, de tener prácticamente 10 días de alegaciones, porque consideramos que no era razonable en atención a que eso más bien dilataba la continuidad y la consecución de un proceso que le queríamos dar era más bien celeridad en vez de represarlo con estos términos que acordémonos que el exceso de términos produce prácticamente dilación de los procesos y por eso en este caso se dejó un término común para que así no pudiera manejarse esa posibilidad de dilatar más el proceso en la segunda instancia. Entonces, en ese caso, se presentan las alegaciones y luego, vencido el término de alegaciones, el tribunal proferirá su decisión de segunda instancia, la cual hará de manera escrita. El artículo 262 es bueno comentarlo porque aquí viene algo muy importante y es el caso en que el superior puede y debe ordenar la práctica de prueba. Las partes no podrán solicitar del superior la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en la primera instancia. Esa es la primera parte que establece el artículo, pero aquí viene la segunda parte que sí es cuando en la primera instancia, y ojo con lo que voy a decir, cuando en la primera instancia y sin culpa en la parte interesada se hubiera dejado de practicar una prueba. Por ejemplo, no llegaron unos documentos. Por ejemplo, se peticionaron algunos documentos. Por ejemplo, no se pudo llevar a cabo una prueba testimonial y era de trascendencia y la parte la insiste porque es de trascendencia. Por efectos del proceso plano de primera instancia, lógicamente se cerró el debate, se ordenó las alegaciones y se falló, pero esa prueba no se practicó. Se tiene las constancias de que no fue negligencia de la parte que pidió la prueba, que ese testimonio no se pudo evacuar. Es perfectamente válido que lo podamos realizar. Además, decretar de oficio las demás pruebas que considere el tribunal también importantes para resolver, o incluso des en cuenta que la norma del 262 nos dice que para el caso de la misma consulta, cuando no ha sido apelada la decisión y es contraria totalmente a las pretensiones del trabajador, del afiliado al sistema de seguridad social, de los beneficiarios del sistema de seguridad social, en este caso, naturalmente, vamos a subir el proceso de consulta. Entonces, naturalmente que esta consulta
la vamos también a tramitar. Como no hay pruebas que practicar, va a ser con los 5 días para presentar alegaciones, si las partes lo quieren, lógicamente, porque nadie se le obliga, pero desde luego que va a haber sentencia también proferida de manera escrita. Y aquí viene algo que no estaba en la legislación nuestra anterior. En este mismo artículo 262, en el inciso final, se advierte que si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, se citará una con ese mismo fin, pero esta le señala un término para practicarla. Debe hacerlo entre los 10 días siguientes a esta audiencia. Es decir, dentro de los 10 días, el tribunal, el magistrado ponente, tendrá que señalar la fecha para que se continúe con la evacuación de las pruebas que aún no fueron posibles practicar en esta audiencia primera que se citó. Ahí se va a tener esa opción de practicar pruebas en ese término de los 10 días y evacuar todo para que se concluya la práctica de las pruebas. Las pruebas pedían tiempo y que habían sido decretadas no se ha llegado oportunamente. Miren que a eso sucede mucho en el campo del derecho del trabajo. Nosotros tenemos, a veces se hacen oficios para terceros donde se pide que incorporen o que envíen documentos que son trascendentes dentro del proceso. Entonces, naturalmente que no llegaron y en este momento dentro del superior él puede considerar que es oportuno requerir para que vengan y se aporten y se tengan dentro del proceso para cuando se haga el estudio del recurso de apelación o de la consulta y desde luego hay un previo traslado que deben hacer a las partes para que conozcan las pruebas y si tienen alguna controversia u oposición de ellas, lo hagan. Aquí entonces decimos cuál va a ser la posición definitiva que va a tomar el superior como con respecto a la apelación que ha interpuesto el apelante. O puede ser los dos que hayan apelado, porque ambos tienen inconvenientes también frente a la decisión de primera. Puede haber apelación conjunta y por eso también podríamos hablar de que va a resolver las dos apelaciones y a decantar de una vez por todas la segunda instancia. El fallo de segunda instancia puede ser de tres formas. Revoca, si es que encuentra que la decisión está totalmente desfasada desde el punto de vista fáctico y jurídico. Confirma, es en el caso de que observa que no hay ningún inconveniente, no hay ninguna situación anómala frente a la manera, a la sana crítica que tuvo el juez en primera instancia para resolver la primera instancia. Consecuente con ello, le va a confirmar el fallo. Puede suceder que sea un mixto, parcialmente revoca, porque encuentra que hay algunas cosas que sí amerita revocarlas, o parcialmente confirma porque hay otras que sí tienen la posibilidad de que se aprueben, que se les dé su respectiva aprobación, caso en el cual, pues lógicamente, el fallo va a ser visto. Y ahí viene entonces la posibilidad de irnos a casación, a la corte. Y ahí viene en este momento la posibilidad de eh, dirigirnos a la corte. Antes de irme a hablar de la casación y de lo que es el recurso de casación, quiero sí hablar algo o algún aspecto referente al recurso de apelación. Yo sé que lo hablaron ustedes, pero taxativamente la norma del Código Procesal del Trabajo
nos está indicando en su artículo 228 cuáles son las providencias que hoy la ley nos permite vayan en apelación. ¿Qué providencias son las que se pueden venir a apelar proferidas en primera instancia? Y los voy a leer para que las entendamos. Yo de pronto sé que el anterior compañero que habló con ustedes sobre recursos habló de este tema, pero yo quería también hacer algún comentario al respecto. El que rechaza la demanda o su reforma y el que la tenga por no contestada, el que resuelva sobre la intervención de sucesores procesales o de los terceros, así como su representación de las partes, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba, el que decide o rechace un incidente, el que decide o rechace una nulidad procesal, el que por cualquier causa ponga fin al proceso, el que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. Ojo, observen que frente al Ejecutivo hay un cambio. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago. O sea, el que lo admite no tiene sino reposición. El que rechace de plano resuelva las excepciones contra el mandamiento de pago. El que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de una caución para decretarla, impedirla o levantarla. El que resuelva sobre la oposición al secuestro, entrega de bienes y el que rechace de plano. El que resuelva la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo cuando decida una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva. El que apruebe la liquidación de costas, el que decide secciones previas, excepto cuando se declare la falta de jurisdicción y competencia. Las demás expresamente señaladas en este código. Entonces, observen que esas son las providencias que en este momento taxativamente el artículo 228 nos está indicando, podemos con ellas interponer el recurso. El recurso de apelación en este momento tenemos que observar algunos aspectos frente a la apelación y es lógico que lo hagamos. El recurso de apelación se concederá en los siguientes efectos. Es bueno que miremos qué efectos tiene. En el efecto suspensivo, cuando se impugna una sentencia, lo que implica que el juez de la primera instancia perderá competencia. Desde luego, la ejecutoria del auto que concede el recurso hasta que notifique el auto de obedecimiento del superior. Ahí. Si la apelación es parcial, lo no impugnado, ¿qué pasa con lo no impugnado? Hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando existe una conexión entre los asuntos apelados y los no apelados. En casos que el inferior conserve competencia sobre medidas cautelares, pues tendremos que mirar en qué sentido se da. ¿Qué providencias van en el efecto evolutivo? Cuando se apelan autos, claro, porque esto implica que la providencia no interrumpe la continuidad del proceso, que mejor dicho, que el tribunal así se demore, pues lógicamente el juez de primera instancia puede dar continuidad al trámite del proceso y desde luego allá va a impedirse únicamente la apelación en ese sentido. ¿Por qué? Porque implica necesariamente que hay que esperar a ver qué se resuelve, sobre todo cuando se ha hablado de alguna de las excepciones en caso de excepciones previas que se estén en este momento resolviendo. Entonces, observen ustedes que estos aspectos hay que manejarlos y tenerlos en cuenta dentro del recurso de apelación. En el grado jurisdiccional de consulta, ¿qué consultamos? Aquí el 231 es muy claro. Además de las providencias que vamos a mirar, son las que
o las situaciones especiales que conceden el recurso. Perdón, el grado jurisdiccional de consulta, disculpe. Serán necesariamente consultables, ojo, necesariamente. Es decir, que no se puede pretermitir. Si no fueran apeladas total o lo fueren parcialmente, las siguientes sentencias. Las totalmente adversas a los intereses del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad social. Acuérdense que el artículo 14 de la ley 1149 había ampliado, porque inicialmente el grado de consulta iba solamente cuando era el trabajador, no se hablaba de los que pertenecen al sistema de seguridad social, y en ese artículo 14 se incluyeron. Las adversas a la nación, al departamento, al municipio o a aquellas entidades descentralizadas en la que la nación sea garante. Las adversas, las que declaren la ilegalidad en los procesos de calificación de la huelga. Ojo, esta es nueva y por eso quiero que observen algo. El proceso de calificación de la ilegalidad de la huelga o cese o paro colectivo que fue creado mediante la ley 1210 de 2008 en su artículo cuarto, no se preveía ese tema. E incluso en ese artículo cuarto se había dejado de colocar también el término de prescripción de la acción de calificación. En este momento, el nuevo código sí lo trae y establece un término de prescripción de 3 meses. Las adversas al trabajador en calidad de demandado en los procesos especiales de fuero. Miren, aquí hay algo novedoso también. El fuero hoy va a tener la posibilidad de subir en consulta. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque los fueros, hoy hay diferentes clases de fueros. Quiero que entendamos algo. Los procesos especiales y en lo que hace referencia a los aforados, el artículo 300 trae una numeración de quiénes tienen unos fueros especiales y cuándo podemos ir por los procesos especiales en estos casos. Y precisamente si nosotros nos detenemos a ver el artículo 300, él nos indica con una claridad que además del fuero sindical, que es el que vamos, el que tienen que ver ustedes en próximas oportunidades, van a tener también ese mismo trámite de los artículos 293 a 297, es decir, el del fuero sindical, el fuero de maternidad, el fuero de situación de discapacidad, el fuero de prepensionado, el acoso laboral y el fuero circunstancial. Entonces, esos aforados también suben en consulta. Las meramente declarativas, los que niegan el reconocimiento y pago de honorarios y los fallos inhibitorios. Entonces, miren cómo hoy el grado de consulta va a estar mucho más amplio, es mucho más amplio y algunos jueces civiles del circuito dicen, nosotros tendremos que enviar estos procesos de aforados al tribunal, lógicamente que sí. Cuando se den cualquiera de las circunstancias que estamos viendo en estos 7 numerales del artículo 231, vamos a tener que surtir el grado jurisdiccional de consulta. Acordémonos que si lo permitimos, eso genera nulidad y tiene que volverse o devolverse, ya a veces en la Corte se devuelven procesos porque el grado jurisdiccional de consulta se pretermitió, el tribunal como superior jerárquico no hizo uso de la obligación, o mejor, no atendió la obligación que tiene de venir a fallar en este sentido, de venir a pronunciarse sobre estos aspectos, razón más que válida para que digamos que es una obligación que el grado jurisdiccional de consulta se venga a resolver por parte de los tribunales en los casos normalmente que están aquí mencionando. Y va a haber grado jurisdiccional de consulta en el procesos ordinarios
en los de jueces municipales laborales, que los tendrán que resolver los señores jueces laborales del circuito, porque naturalmente ellos tienen la condición de superiores jerárquicos que les da también la obligación de venir a resolver la consulta. Nos vamos entonces a hablar de la casación. Y aquí vamos a hablar un poquito de casación. Yo sé que no sé si en el módulo hay un tema de casación. Reinaldo, doctora María Elena, no sé si en el programa lo habrán visto. Doctor Alejandro Regalado, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Forero. Doctor Forero, qué pena. Lo que sucede es que el día de ayer, por razones laborales, no pude asistir a su clase, pero le quería hacer una pregunta ahorita que usted estaba refiriendo a los procesos especiales. Y pues, por supuesto, tiene que ver con los procesos ordinarios. Doctor, yo tengo una duda en particular y de hecho también he mirado que la han planteado en estos eventos que ha establecido la Escuela Lara Bonilla y me interesaría saber su opinión. Sucede que el artículo 300, cuando habla pues de la extensión del procedimiento de los fueros, dice que se adelantará por este trámite eh, aquellos asuntos en los cuales se pretende el reintegro del trabajador, ¿sí? Aquellos en los cuales se pretende el reintegro del trabajador. Por ejemplo, voy a colocar un fuero, el fuero de salud, ¿sí? Entonces, supongamos que yo presento mi demanda buscando el reintegro del trabajador. Es obvio que en ese caso en particular, pues yo estaría buscando, eh, tengo que adelantar la demanda por este proceso. Pero supongamos que yo quiero presentar mi demanda con pretensiones principales y subsidiarias, es decir, que de una parte quiero pedir como pretensión principal el reintegro del trabajador, pero si esta no prospera, pues presento mis pretensiones subsidiarias solicitando, por ejemplo, el pago de la indemnización. Eh, la pregunta en este caso es que, pues, si nosotros nos vamos a la lectura literal, a mi modo de ver, pues habría una indebida acumulación de pretensiones, porque si yo no buscase el reintegro, generalmente lo que yo tendría que acudir es a un proceso de carácter ordinario, laboral. Si no buscase el reintegro, si solamente buscase, pues, el pago de la indemnización. En cambio, pues si yo estoy buscando reintegro, me dice el artículo 300 que pues yo debería adelantarlo por proceso especial. Pero ¿qué pasa cuando yo pues quiero presentar esa clase de pretensiones acumuladas? No sé usted qué opinión tenga, doctora, al respecto, si es que habría una indebida acumulación de pretensiones o si puedo acumular esas pretensiones. Y pues si dependiendo de su respuesta, no sé el por qué usted opina pues una u otra opción para esta clase de demandas. Lo digo porque de lo contrario, pues el trabajador se miraría conminado a presentar dos procesos distintos, ¿no? Y eso me parece que va en contra, pues, de la economía procesal y de la celeridad pues el acceso a la administración de justicia que se pretende con este nuevo código. Yo estoy de acuerdo de que ahí no hay ninguna indebida acumulación de pretensiones, porque la acumulación de pretensiones en una misma demanda que tienen un mismo origen y es subsidiaria la una de una principal. ¿Cuál es la que tiene la vocación de que lleve o vaya por por el especial? Es la del reintegro. Es la principal. Entonces, ella puede, para mí puede tenerse como principal esa en caso de que el juez la niegue, porque es que el juez, acuérdense que el juez la pretensión de reintegro la puede negar por muchas circunstancias, no necesariamente el reintegro le puede dar. Y yo no podría decir que esa persona entonces perdió su proceso simple y llanamente porque el juez dijo, no, este reintegro no es conveniente porque la persona está en tal situación o porque la persona no va a poder tener un cargo allá en la empresa donde se tiene, o porque cualquiera de las circunstancias que ameritan de pronto no dar el reintegro.
la misma estado de salud de la persona, o cuántas situaciones podríamos ver. Entonces, ¿cuál es la razón para que el juez no pueda darle la subsidiaria? Como no le puedo dar el reintegro porque no es aconsejable, de pronto no es aconsejable, miremoslo ahí, en un caso, por ejemplo, del acoso laboral, que también está dentro del reglado. Ahí, entonces yo no podría pedir que subsidiariamente me diera una indemnización. Para mí sí. Doctor, pero en ese caso, pues teniendo en cuenta que pues la acumulación de pretensiones, y lo digo específicamente por los requisitos de la acumulación, ¿no? Que nos exige que el mismo juez sea competente para conocer de todas las pretensiones, que adicionalmente a eso, pues las pretensiones no sean excluyentes entre sí, salvo que se presentan como principales y subsidiarias, hasta ahí no hay problema, pero pues, o sea, uno de los requisitos es que las pretensiones, así yo las presente como principales y subsidiarias, pues deben adelantarse las dos por el mismo procedimiento, ¿cierto? Y pues en estricto sentido, la indemnización se supone que pues yo debería buscarla a través del procedimiento ordinario laboral, mientras que pues un proceso especial por fuero en el cual yo busco el reintegro, debería adelantarlo por un proceso especial. Además, pues eso, digamos, desde el examen literal, pues de lo que establece la norma, ¿cierto? Se pueden, pues, establecer, pues, otros criterios, pero desde el examen literal de lo que dice la norma, pues se tendrían que adelantar mediante distintos procedimientos. Y es que además, por ejemplo, si se admitiese esa posibilidad, por ejemplo, también se podría dar, ¿cierto? Yo sé que pues esa no es lo que busca la norma, pero pues obviamente hay muchos abogados que buscan esquivar la norma y buscar ventajas de ellas. Entonces, por ejemplo, podría un abogado que realmente sabe que en un proceso lo que va a buscar es la indemnización, ¿sí? Para que su proceso sea más rápido, pues como está buscando la indemnización realmente y para que su proceso sea más rápido, si acumulo esa clase de pretensiones, pues podría simplemente decir, no, busco el reintegro como pretensión principal, así sepa, pues que realmente no va a prosperar, pero pues es simplemente para tramitarlo por este proceso especial Pero el que entiendo que es reintegro un lo tiene que procedimiento más rápido. tener, pero el reintegro lo tiene que ver que sea de aforado directo, porque si no es de No, no, claro, aforado, no, no lo podría pedir. Es que de todas maneras usted tiene la facultad de pedir el reintegro en los aforados, es porque tiene el fuero. Si no tiene el fuero, indiscutiblemente no lo va a poder pedir. ¿Y cuál es el fuero? El fuero materno, el fuero de discapacidad, el fuero de pero, prepensionado, el fuero pero doctor, psicosocial. claro, doctor, pero eso es algo que se discute al interior del proceso. Es decir, eh, porque es justamente el juez es el que me tiene que a veces señalar si realmente existía el fuero o no, ¿cierto? Por ejemplo, lo que le decía, un fuero de salud, ¿cierto? Un fuero de salud muchas veces es al interior del proceso donde se establece pues si el fuero existe o no existe. Eso por una parte, pero lo otro, pues lo que le comentaba, o sea, si nosotros nos vamos a la redacción literal del código y si vamos Pero a entonces, esos requisitos mire, de la acumulación, pues no son los mismos procedimientos. Esa realmente pues es mi duda. no, pero en el caso de que lo que usted pretenda sea solo la indemnización, pero es que no está limitando a que usted pide la principal que es el reintegro. La función principal es el reintegro. Usted la otra la viene a traer es como opcional. En cambio, cuando usted dijo yo no, o la persona dice yo no quiero reintegrarme, no me pide reintegro, pide indemnizaciones, es natural que el proceso sí se va por el ordinario porque lo que se va a decantar allá es ese tema. Va al ordinario y debe ir al ordinario. Yo no le, porque si no, miren, lo que crearíamos sería una dificultad para los aforados. En vez de estarles dando una prioridad y unas posibilidades de un acceso a la administración de justicia para que se les resuelvan sus problemas, lo que le estaríamos poniendo era una compuerta para evitarles que ellos llegaran allá en ese sentido. Porque muchos dirán, oiga, si yo no puedo pedir el reintegro y la subsidiaria en caso de que no me den el reintegro, pues lógicamente que quedaría en el aire y me tocaría irme a buscar otro proceso mucho más dispendioso, más largo y que tendría unas consecuencias diferentes. Lógicamente que estaríamos en este momento creando una situación de desventaja frente a los aforados. Eso sería desventajoso. Claro, doctor, de acuerdo en ese sentido, o sea, yo entiendo, justamente por eso va mi pregunta, pero creo que en ese aspecto, pues digamos, la redacción del código pues no,
la redacción literal del código, si nos vamos a la literalidad, pues no quedó así establecido. Y mire, doctor, que eso, pues claro, es un tema distinto, pero, por ejemplo, Mire, antes de este cuando código lo que pretenda no es el reintegro, sino el resarcimiento únicamente dice, cuando lo que yo pretendo es el resarcimiento por perjuicio, se tramitará por el proceso ordinario. Es decir, que yo no opto por el reintegro, pero el reintegro sí tiene una posibilidad de que tenga la principal y la subsidiaria. No se puede limitar. Es absolutamente claro. Para mí es absolutamente claro. Yo puedo pedir la principal y la subsidiaria, porque son consecuencias de una misma situación y eso no hace que lo tengamos que dividir, irme para un lado con un proceso, porque eso antes de crear una posibilidad de celeridad en los procesos, crearíamos más bien una dificultad en el proceso y estaríamos prácticamente diciéndole al juez, pues usted cuando le llegue únicamente es reintegro, olvídese el resto. Usted sabe que si usted no da el reintegro, usted tiene otras situaciones y usted tiene que buscar la manera de dar la otra opción, que es la subsidiaria que se puede dar, porque es que para eso hay una petición principal. La que yo opto es la principal. Las otras son subsidiarias que se pueden dar dentro del proceso. Normalmente, ¿qué hace usted en un reintegro? Usted no solamente pide el reintegro, pide la subsidiariedad, porque es natural que el juez me pueda en un determinado momento decir, no le concedo el reintegro porque no es oportuno o porque no es conveniente, porque es inadecuado, por cualquiera de las circunstancias que lo da y quedaría entonces esa persona totalmente en el aire. Yo no creo que eso pueda ser así. doctor, Es mi concepto claro. es un tema que no es el que estamos hablando porque estamos hablando del ordinario, nos estamos yendo a otro proceso que de pronto viene el profesor que le corresponde y nos va a dar otra lección distinta, pero mi concepto personal es ese. Yo sí puedo pedir el reintegro como consecuencia de prescripción subsidiaria que me indemnice. Ya, muchas gracias, doctor. El doctor Reinaldo, usted iba a decir algo. Sí, doctor, sí, algo muy corto en realidad. Sí, yo lo entiendo de la misma manera. La norma lo que pretende es darle un trámite especial a aquellas personas que pretenden un reintegro, así de sencillo. Y ese trámite especial incluye cualquier pretensión subsidiaria. La única diferencia es que el parágrafo le está diciendo, cuando usted no quiera reintegro, pues vaya por otra vía, que viene siendo el ordinario. Lo entiendo de esa manera. En la otra situación. Ese es el sentido del artículo. Si usted no Sí, quiere nada de reintegro, pues no se puede venir por este proceso, se tiene que ir por el otro. Pues, ¿quién va a pretender no venir a hacer el reintegro? ¿O quién va no a, si tiene calidad de aforado, quién no va a irse por el fuero, por el especial? Se va por el especial. ¿Por qué? Porque tiene la doble posibilidad. Si no me da el reintegro, me da la otra. Esa es la opción, porque yo creo que si nosotros desligamos que ahí no puede haber esa pretensión de la subsidiariedad, pues estaríamos en este momento dejando un vacío grandísimo, grave, con respecto a los aforados. Y ese no fue el querer del legislador, eso no fue el querer de la Corte de dejarles un inconveniente más a estas personas. Esa es la realidad. Doctora Laura Marcela, doctora Laura, no la oímos. Doctora Ortega está alzando la mano y ya tiene el micrófono prendido, tiene la palabra. No se oye. Me apoyan en el instituto con la persona que está en este momento hablando, si es que ella tiene mala audición allá, Sí, mala. doctor, parece ser que tiene un problema con su micrófono. No lo escuchamos. La otra sería que nos escribiera de pronto al chat la pregunta y la hacemos, doctor. Doctora Laura, puede perfectamente, bájeme entonces la manito y le voy a dar la opción, como dice aquí el del instituto, que se dirija al chat, mande la pregunta y o la intervención que quiera hacer y nosotros aquí con el mayor gusto la leemos.
Doctor Alejandro, entonces miren, yo creo que esa es la verdadera esencia de ese proceso. No, yo, pues, volviendo a retomarlo, porque no me queda la menor duda de que el querer del legislador fue darle prontitud a estos procesos. Por eso lo sacamos de allá. Y miren que incluso hubo unos debates grandes y serios en el Congreso. ¿Por qué? Porque allá lo primero que dijeron, ojo, ustedes le pusieron un término de prescripción demasiado corto cuando ellos vienen de una prescripción amplia de 3 años. Entonces, ¿qué tocó hacer? Miren que ahí incluso hubo una modificación en el fenómeno prescriptivo porque se dijo, esta clase de aforados, y ahí lo dice el 300, va a tener únicamente el término de prescripción va a ser de 2 años. Se le dio incluso una prescripción distinta a la del fuero sindical, que quedó en 1 año. Entonces, mire que ahí hubo algo en relación con ese tema. Yo, doctor, buenas tardes. Sí, Pena que no ven aquí mi cámara, pero yo estoy de acuerdo que hay en estos casos, decir es que hay un proceso especial para este, hay un proceso ordinario para este, hay una idea central en estos casos, por ejemplo, de reintegro por salud, que creo que hay que tener en cuenta frente a reintegro versus indemnización, etcétera. Yo entiendo, si no estoy mal, la Corte Constitucional ha tenido varios pronunciamientos sobre el tema del proceso, de este tipo de procesos, frente a la pretensión económica. Y la Corte Constitucional, hay una sentencia, creo que es la T-320-2024, recordó que en casos de estabilidad laboral reforzada, por ejemplo, por salud, como el ejemplo que plantea el colega, las pretensiones pueden incluir reintegros, salarios, aportes, indemnización, sobre todo la contemplada en el artículo 26 de la Ley 361. Y el argumento jurídico que sostiene la Corte es interesante porque la Corte ha sostenido que no se están mezclando indebidamente dos procesos, sino la acumulación de pretensiones compatibles dentro de una misma controversia laboral. ¿Y eso qué quiere decir? Que la naturaleza especial del proceso de reintegro no elimina la competencia del juez para pronunciarse sobre efectos patrimoniales derivados del despido, y menos cuando esos efectos son parte del mismo supuesto de hecho. Es decir, si uno quiere entender estas palabras de la Corte, la indemnización no se reclama por un título autónomo o ajeno al reintegro, sino que hay una consecuencia, es una consecuencia del despido que pueden, si se da el caso ilegal o discriminatorio, que también justifica el reintegro. Entonces lo que creo que es importante precisar es que si la pretensión es la indemnización por despido sin justa causa contemplada en la ley laboral, esa puede tener reglas distintas y dependerá del tipo de contrato y pues de la causa alegada en el litigio. Pero la indemnización de la ley, por ejemplo la del artículo 26, cuando existe estabilidad laboral reforzada por una situación de salud, una situación de discapacidad, una debilidad manifiesta, sí ha sido tratada por la Corte Constitucional como acumulable al reintegro en casos concretos. Por eso es conveniente distinguir con claridad qué indemnización está pidiendo y cuál es el fundamento normativo, ¿no? Entonces, yo no veo incompatibilidad, estoy de acuerdo con lo que señala la Corte, podría estar de acuerdo, por supuesto, dentro de este escenario académico, pero la pretensión de indemnización no es ajena al proceso de reintegro. Ambas nacen del mismo despido. El hecho de que el reintegro se tramite por una vía especial no impide que el juez conozca de las consecuencias económicas derivadas de la terminación, si se da el caso ilegal o discriminatoria del vínculo, ¿no? Entonces yo no veo que se encuentren, sino que además esa interpretación creo que además sí desarrolla y materializa el acceso a la justicia, por ejemplo. Es un ejemplo palpable del principio que está en los primeros registros escritos de nuestro nuevo Código de Procedimiento, el acceso a la justicia. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo claro, donde uno puede ver que ese principio sí se da con una interpretación constitucional, pero además una interpretación integradora
y protectora y además eficiente dentro del proceso. Esa es mi humilde opinión. No, está muy bien. Estamos de acuerdo. Doctor Alejandro, tiene la palabra. Gracias, doctor. Doctor, pero frente a lo que decía mi compañero, yo estoy de acuerdo con eso, pero es que ahí hay que hacer un paralelo muy importante. Lo que sucede es que antes de este código de procedimiento del trabajo, del actual código, pues de nuestro nuevo código, pues es que el reintegro y la indemnización por procesos de fuero de salud, ambos se tramitaban por proceso ordinario laboral. Entonces, en ese caso no había problema, porque ambos se tramitaban por proceso ordinario laboral. Lo mismo que ocurría si yo iba a demandar, por ejemplo, un fuero de maternidad, pues ambos se demandaban por proceso ordinario laboral, ¿sí? Y en cambio ahora, pues el fuero de salud, el fuero, por ejemplo, de maternidad, pues lo tenemos que adelantar por proceso especial cuando buscamos el reintegro. Y mi duda, doctor, en realidad estaba porque, mire que yo sí conozco decisiones y eso era algo pues que a lo cual iba. Por ejemplo, antes cuando había abogados que acumulaban, por ejemplo, la demanda en un proceso especial de acoso laboral, acumulaban pretensiones relativas, por ejemplo, al reintegro y acumulaban también pretensiones buscando indemnizaciones, ¿sí? Y muchos jueces, pues lo que hacían era decir que había una indebida acumulación de pretensiones, porque el acoso laboral, pues tenía un proceso especial y porque la indemnización, pues se tramitaba por proceso ordinario laboral. Eso un punto, o sea, y como digo, pues la literalidad nos podría a dar a entender esa situación. Yo estoy de acuerdo, doctor, en que se debería adelantar, que se pueden adelantar los mismos, pero es que a veces lo que para algunos parece obvio, cuando uno ya presenta la demanda, el juez lo puede interpretar distinto. O sea, a mí más de una vez han parecido unas normas que yo creo que son muy obvias, que uno le daría ese entendimiento y el juez le da un entendimiento pues totalmente distinto. ¿Sí? Pero simplemente quería aclarar eso. Lo que sucede es que antes ambos procesos se tramitaban por el ordinario laboral, ¿no? Ambas pretensiones. En el No, caso, pues, del fuero de pero salud, por ejemplo. ¿qué es lo que se le quiere dar prioridad ahorita, doctor Alejandro? Con el 300 de llevar estos allá. Es buscar la manera que haya más celeridad. Y la celeridad va precisamente en que esa parte del reintegro sea mucho más expedita, tenga un procedimiento mucho más ágil, se decante de manera mucho más rápida, porque miren, lo que nosotros estamos diciendo y quizá muchos dijimos en la academia muchas veces, una madre pidiendo un amparo de maternidad y el proceso se le demora 6 o 7 años, ya tiene el tercer hijo y no ha resuelto el problema del primero. Entonces, mire cuál es el problema en que estaba. Eso fue una de las cosas que llevó, pero eso no es óbice para decir que no lo podamos incluir e integrar como una prestaciones dentro del mismo proceso, porque son perfectamente viables. Yo no le veo, y ahora con lo que el doctor Sebastián acaba de manifestarnos, la Corte Constitucional lo ha dicho en varias oportunidades y eso es verdaderamente importante tener en cuenta. Entonces no hay ningún inconveniente, no hay ninguna incompatibilidad. Lógico que podemos tener jueces que hagan cualquier clase de situación. No todos obran de la misma manera, no todos piensan de la misma manera, pero tenemos que estar prontos a buscar la forma de que haya un pronunciamiento entonces de las altas cortes en estos términos para que dejemos de cantado cualquier situación que venga a redundar en contra de una efectividad, en este caso, de este proceso. Doctor Edier, tiene la palabra. Muchas gracias, profe. Respecto a la pregunta que nos hizo, pues si habíamos analizado los medios de impugnación, en especial el recurso extraordinario de casación, pues lo vimos muy superficial, profe, porque, por ejemplo, ni siquiera los autos objeto de apelación los vimos uno a uno, como lo detalló usted, y se mencionó algo superfluo del recurso extraordinario de casación. Así que es pertinente la, la- el objeto que usted va a tocar con este recurso extraordinario de casación, que sufrió algunas modificaciones frente al quantum, frente al tipo de sentencia objeto de apelación. Y bueno, estoy aquí a la expectativa. No, con el mayor gusto. No, pues yo simplemente le estaba haciendo una observación en la si habían tenido para hablar de ese tema. Me encanta, a mí la casación me fascina. Y aquí hay varios de los que fueron alumnos míos
que tuvieron la posibilidad de estar en las aulas conmigo, donde ese es un tema fascinante para mí, porque cuando uno ha estado metido dentro de la baranda y por fuera de la baranda, uno sabe qué es lo que hay y qué es lo que hoy en el nuevo código se hizo. Y lo vamos a hacer, a continuar el tema porque para ponernos a hablar ya de la casación, tenemos mucho que hablar. Bajamos la mano, doctor Eddie. Bajamos la manita, doctor Angie. Gracias, doctor Ernesto. Es una pregunta respecto al tema pues, que indica el artículo 300 relacionado con el reintegro de trabajadores relativos a estabilidad laboral reforzada. Podemos tener que se presentaban escenarios en donde lo que hacía, digamos, el trabajador era presentar una tutela pues a la empresa solicitando el reintegro. Entonces, entendería que con este nuevo código, lo que se busca es disminuir también en parte lo que ocurría con la tutela, que era, digamos, restablecer esto, declarar ineficaz la terminación, pero no sé excepcionalmente si podrían presentarse escenarios donde la tutela prospere por este aspecto. Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Gracias. No, indiscutiblemente que los procesos especiales no van a quitar la posibilidad del ciudadano que acuda a la tutela. Eso es totalmente claro. Lo que pasa es que acuérdese que la tutela es transitoria y normalmente la sentencia de tutela o la decisión de tutela siempre dice dentro de los 4 meses inicia el ordinario, le decía a la persona aforada. Aquí con el proceso especial, pues usted no tiene necesidad de ponerse a llevar una tutela porque el juez natural, que es el juez laboral, le va a llevar naturalmente a un, y perdone la redundancia, le va a llevar naturalmente a una decisión final, definitiva, concreta. Y eso pues naturalmente hace que el ciudadano vaya a acudir y acuda más al proceso especial hoy en día cuando lo tiene en una sola audiencia, en unos términos mucho más concretos, porque al 10.º día después de haberse notificado y haberse llevado todas las etapas en el proceso especial, vamos directamente a una audiencia y en esa audiencia donde el juez ya tiene demanda y contestación escrita, donde el juez ya tiene prácticamente la mayor parte de la prueba documental ya recaudada, pues es natural que el fallo salga y va a salir en un término muy pronto. Yo creo que vamos a tener jueces que van a resolver estos asuntos en menos de 2 o 3 meses en este momento y eso sería lo ideal y es lo que se aspira por parte de todos los que estuvimos metidos ahí en ese cuento y toda la corte y todos quienes intervinieron en la posibilidad de llegar a tener este código, es precisamente eso, de que el juez natural sea quien resuelva esta clase de problemas de los aforados. Gracias, doctor. Doctor Ernesto, Señor, me surge una que duda baje la ahora que mano, estamos hablando. señor. Ah, ya habló Angie, ¿sí? Sí, 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 señor, ya. ya bajó la Ah, mano. listo, listo, muchas gracias. Doctor Ernesto, me surge una duda analizando, bueno, la pregunta de los compañeros y leyendo nuevamente la norma cuando usted refiere también sobre la prescripción de los 2 años. Pero pienso en un caso donde una persona que puede aplicar a esta demanda por el fuero de maternidad, por ejemplo, y su contrato de trabajo terminó en el 2024. Pensemos que fue en marzo de 2024. Hasta marzo de 2026 han pasado 2 años, pero él no presenta la demanda porque va a esperar la nueva ley. Entra en vigencia la ley ahora en abril y él decide presentar la demanda. Si estamos hablando que antes del procedimiento o de esta nueva ley o la vigencia, el término de prescripción eran 3 años y ahora si me quiero acoger a él son 2 años, ¿cómo aplicaría esos 2 años? Los 2 años a partir de la vigencia de la ley para regular hechos incluso anteriores, ¿sería de esa manera? ¿O cuál Sí, sería la claro. adecuada? No, no, claro que sí, porque es que el código nuevo es el que trae los 2 años de la prescripción de la acción. Entonces, en este caso,
cuando nosotros vemos que aquí tenemos una prescripción especial que es de 2 años, es a partir de la entrada en vigencia, que es el 2 de abril del año 2026. Y si de los 3 años que tenía anteriormente le queda solo uno, entonces, Pues él puede ir por el ordinario sin ninguna dificultad. sí, sí, me refiero es como si puede presentar el ordinario, pero va a plantear un fuero. Entonces puede acoger este fuero, pero no le aplica como... Si no ha vencido los 2 años desde el momento de la terminación de estos aforados del vínculo laboral, pues indiscutiblemente que ahí lo puede tirar por acá. Por ejemplo, una persona que a finales del año 2024 lo despiden y esperó, dijo, ahora sí me encanta, me gusta, pues ahí está, le quedó expedito el camino para venir a hacerlo. Y si intentó una tutela y en la tutela le dijeron, hombre, sí señora, presentar demanda, pues ya no va a tener que meterla por el ordinario, sino que la va a meter por el especial. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a irnos con lo que nos gusta, casación. El recurso extraordinario de casación, lo que estaba hablando su compañero, tuvo grandes modificaciones en el nuevo código. En primer lugar, miremos que ya el trámite, o mejor, la interposición del recurso cambia, porque el recurso de casación se debe interponer ya no dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia. Acordémonos que la temporalidad como requisito para ir en casación era de 15 días a partir de la notificación de la sentencia de segunda instancia. Hoy son 5. Segundo, hay otro cambio, y este es muy importante porque esto va de pronto a evitar mucha casación ante la Corte. El efecto en que va hoy el proceso es en el devolutivo. Segundo, los 20 días de traslado para sustentar o para presentar la demanda de casación se hacen ante el tribunal. Usted interpone el recurso, el tribunal le dice, se le dan los 20 días para que presente la demanda, y ahí en ese caso usted tiene que presentar la demanda ante el tribunal. Si usted no presenta la demanda ante el tribunal, o si usted deja pasar el término y no hay ningún escrito, el recurso se declara desierto y se devuelve al juzgado de origen. Es decir, quedó ejecutoriada la providencia. Si usted desiste, pues lógicamente quien viene a resolver el desistimiento es ahí también el tribunal. El tribunal aceptará el desistimiento del recurso porque no lo quiere interponer, no lo va a interponer, pero antes de que venzan los 20 días presenta un escrito diciendo que no va a interponer el recurso extraordinario de casación, que en consecuencia desiste del mismo. El auto que ordena aceptar ese desistimiento lo hace el tribunal y devuelve también al tribunal de origen el expediente. Segundo, entonces la temporalidad cambió, ya no son 15, sino 5. Segundo, el interés jurídico también varió. Y yo sé que aquí han habido algunas críticas y quiero irme a hablar sobre esa crítica que nos han hecho sobre el aumento a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el interés jurídico para recurrir en casación. Algunos han dicho que la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible el artículo 58 de la ley 1395 de 2010, la Corte había dicho que no se podía modificar de esa cifra el interés jurídico. No, lo que la Corte estableció era que no podía ser tan excesivo el cambio del interés jurídico, porque es que en esa oportunidad pasaron de 120 a 220, es decir, doblaron el interés jurídico. Si hay una proyección de cambiar el interés jurídico, debe ser mesurada,
debe ser no tan que cause impacto en el ciudadano y en los que van a acudir ante la corte. Aquí no hay mayor cosa de impacto entre 120 y 150. Hoy en día, pues claro, la forma como subió nuevamente el salario mínimo, pues ahí sí hay un impacto un poquito más alto frente a cuantías, pero aquí hay un cambio de 120 a 150, o sea, los dos requisitos para poder interponer el recurso de casación son interés jurídico 150, temporalidad 5 días siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia. La primera parte, es decir, cuando yo interpongo el recurso, el tribunal me dice que sí y que tengo 20 días para presentar a la demanda de casación. Esa demanda de casación la presento ante el tribunal. Y mire que en el tribunal vamos a tener una serie de situaciones especiales, como lo determina exactamente el artículo 243. Cuando yo, ciudadano que estoy interponiendo el recurso de casación, quiero que el efecto de la decisión que se tomó en segunda instancia vaya en el suspensivo, lo puedo peticionar al tribunal. El recurrente puede pedir que se suspenda el cumplimiento de la sentencia del tribunal y en ese caso, pues, se le va a proponer o se le va a indicar que debe ofrecer una caución lo suficientemente amplia para que garantice cualquiera de los perjuicios que pueda irrogar con la suspensión del fallo en lo que no fue impugnado. Entonces, mire que ahí hay una innovación. Si yo quiero que ese fallo no vaya en el suspensivo, perdón, en el devolutivo, debo pagar una caución. Y hay un término y existe una providencia que la expide el tribunal. En la providencia que concede el recurso se fija el monto de la caución y esta deberá ser constituida, el recurrente la debe dar dentro de los 10 días siguientes a la notificación de ese auto. Si no lo hace, si no presenta la caución, pues indiscutiblemente el proceso se va a la corte en el efecto devolutivo. Su suspensión no va a darse. Ahora, la caución en ese momento debe ser, lo dice la norma claramente, debe ser proporcionada a garantizar unos eventuales perjuicios que puedan irrogarse. ¿Por qué? Vayamos al caso. Si yo voy a suspender una pensión, pero lo que tengo en discusión es únicamente los intereses de mora del 141, pues lógicamente que el perjuicio para ese ciudadano está en que la pensión no se la pudieron conceder desde el momento mismo que bajó del juzgado del tribunal al juzgado y se pudo hacer efectiva el pago de esa parte de la sentencia que había quedado ya como cosa juzgada. Entonces ahí indiscutiblemente debemos manejar ese tema desde ese punto de vista. Entonces, cuando ya el tribunal decanta la póliza, cuando ya el tribunal ve que ya se presentó el recurso, lógico, el tribunal no va a analizar si admite o no el recurso porque él no es el competente para resolver este tema. La competencia para resolver si el recurso es pertinente, es viable, se puede tramitar, lo hace la Corte cuando le llegue al magistrado oponente y por decisión de sala se indica que sí se califica la demanda de casación, es decir, que se le da vía para que continúe el trámite y se ordena al opositor para que realice la correspondiente réplica en la recurso extraordinario. Aquí que debemos entonces también ver, el tribunal tiene la obligación de enviar, una vez vencen los términos en el tribunal, enviar a la corte el proceso para que la corte
entre a resolver sobre la admisión del recurso. Dese cuenta que vamos a quitarle una serie de pasos que la Corte daba. Tener que llegar allá, dar el traslado primero a la parte recurrente por los 20 días. Acordémonos que ya era un término mucho más amplio porque era 15 días. Aquí recortamos en 10 días para interponer el recurso. Ya vamos a tener un poquito más digamos, de celeridad en la parte del recurso. A la Corte ya llega es únicamente para examinar el recurso es pertinente, lo aceptamos y sigue adelante para darle el paso a la parte opositora para que venga a presentar su réplica. Se le dan los 15 días de réplica al opositor y una vez vencido el término de la réplica, sea que el opositor presente o no presente réplica, entra al despacho del magistrado sustanciador para que él profiera la decisión y en sala resuelvan el recurso. Entonces, ese es más o menos el tiempo y la forma como va a quedar el recurso extraordinario de casación hoy en la Corte. Va a ser mucho más expedito. Pero vayámonos a hablar ya del recurso como tal, porque aquí hay cosas muy hermosas que vamos a ver cambiar. Primero, las causales. Y aquí tengo que hablar de dos situaciones muy especiales. Yo no voy a hablar sino del recurso de casación dentro del ordinario, porque no voy a hablar del recurso de casación por selección, que es el de los especiales, y vamos a mirar que puede haber, incluso la casación oficiosa, si la podemos tener en ordinario o en especial. Pero vamos a hablar de cuáles son las causales o motivos del recurso de casación. Acordémonos, hagamos un recorderis del artículo 87, en donde decía, son dos: violación de norma sustantiva del orden nacional, y esa violación de la norma sustantiva del orden nacional en el código anterior se determinaba que la podíamos llevar por dos vías: la vía ordinaria, la vía directa y la vía indirecta. Que la vía directa era por interpretación errónea, por vía directa o por aplicación indebida, es decir, únicamente normativa. La acusación que yo presento en el recurso frente a la vía directa es únicamente normativa. Yo no le puedo mezclar nada de pruebas, porque ahí lo que se dio fue, o se reveló por la vía directa, el fallador no quiso aplicar las normas que eran pertinentes al caso, o aplicó indebidamente o dejó de aplicar normas, o interpretó indebidamente las normas. Esas son realmente las que marcan la violación directa de la norma jurídica en el caso del código anterior. Y la otra vía, la decíamos, la vía indirecta. La vía indirecta sí, es la violación de una norma sustancial del orden nacional, pero en este caso el fallador cometió los errores por aspectos de mala valoración, indebida valoración o no valoración de medios de prueba. Ante esa circunstancia, pues lógicamente dejamos dos submotivos: error de hecho y error de derecho. Y en el error de hecho, acordémonos que la ley 16 de 1969 tenía una connotación, y era que había pruebas calificadas en casación. ¿Cuáles eran las pruebas que podíamos llevarlas para sustentar un recurso extraordinario de casación? Entonces decíamos la confesión. ¿Y de dónde sacamos confesión? Hombre, de las dos piezas principales, demanda y contestación, o de los interrogatorios de parte. O podíamos hablar de una inspección judicial, que también es una prueba que naturalmente la realiza y la hace de manera directa el juez, y con él podía conseguir medios de prueba o lo que consiguiera dentro de dicha diligencia. E igualmente la prueba documental, la aportada tanto por el demandante, por el demandado, o por los terceros que de pronto allegaron documentales allá al proceso y que inciden naturalmente dentro del proceso. Entonces, miren que esas eran las pruebas calificadas que
en el recurso extraordinario podíamos manejar. Hoy en día esa ley 16 se deroga. Con estas nuevas disposiciones la estamos derogando. ¿Por qué? Porque la ley dice cualquier medio de prueba se puede llevar a cabo, excepto usted no me puede, y esa es la única excepción que trae el nuevo código, usted no me vaya a basar solo en prueba testimonial el recurso extraordinario de canción. Esa es la única excepción. Quiero que me lo entiendan, señores. Ya esa ley 16 dejó de existir. Hoy podemos llevar interrogatorios, llevar prueba, incluso prueba pericial, podemos llevar incluso la prueba testimonial y aparejarla con una documental, pero ya cambia la posibilidad de la estructura de una demanda de casación en materia probatoria. Entonces, observen que esa era la primera causal que nosotros mencionamos en el artículo 87. Y la segunda era la reformatio in peius, cuando hace más gravosa la situación al único apelante y desde luego pues lo está perjudicando, ahí hay una reformatio in peius. Al hacer más gravosa la situación al único apelante hace que se configure la segunda causal que se tenía prevista en el artículo 87. Hoy en día, el artículo 241 cambió el esquema de las causales o motivos del recurso de casación. Y vamos a mirarla una a una. Ser la sentencia violatoria en forma directa de una norma jurídica de derecho sustancial por infracción directa, interpretación errónea o aplicación indebida. O sea, la primera causal es vía directa. La primera causal lo que nos está indicando es norma jurídica. Usted cuando vaya a presentar una demanda de casación, indiscutiblemente lo va a hacer únicamente mirando, ¿será que hubo una interpretación errónea de la norma? ¿Será que aplicó indebidamente la norma? ¿Será que dejó de aplicar la norma? ¿Será que se rebeló contra las normas y las dejó de aplicar? Entonces, esta es la primera causal. Doctor Edier. Y también la derogación de la norma jurídica de derecho sustancial de alcance nacional, que también era un calificativo en la anterior legislación, y que entonces, ¿cuál sería el impacto allí, profe, frente a lo del orden de carácter nacional? Las normas de carácter nacional no deben ser probadas, pero las otras sí, por ejemplo, las de un pacto o convención colectiva. Aló. Aló, Edier. Sí, profe. Sí, profe, ¿no me escuchaste? Sí, sí, lo escuché. Ah, perfecto. No, pero se sigue hablando de la norma de derecho sustancial. Sí, de alcance nacional, que era como lo que se tenía anteriormente. Entonces, podrá ser fundamento en una interpretación de un reglamento interno de trabajo, de un contrato de trabajo donde cause o donde se consagren derechos Sí, porque es que el sustanciales. reglamento de trabajo usted no lo va a llevar como la norma especial. Usted cuando invoca el reglamento de trabajo va a situar la norma que establece que hay una obligación del empleador de hacer de tener ese reglamento de trabajo. Y mire que usted cuando invoca una convención colectiva, usted no va con la convención colectiva, simplemente se lleva y usted invoca siempre la norma del 467 del Código Sustantivo, que habla de las convenciones colectivas y los artículos subsiguientes para determinar de que usted, la norma sustantiva, la norma sustancial que está debidamente vulnerada, es la que hace referencia a ella. Porque no vamos a decir que una ordenanza, un acuerdo va a tener esa connotación de ser una norma de gran connotación en el aspecto sustancial. No, esas normas van a seguir siendo de una connotación importante, porque las otras tendríamos que empezar por la prueba y por la probanza, y en este caso
se convierte en una situación mucho más delicada. ¿De acuerdo, doctor? De acuerdo, profe. Entonces ya analizamos la primera causal, vía directa, totalmente. Pero miren, usted puede, hoy en día ya podría funcionar con la vía directa como la causal, porque la misma Corte le está diciendo que no podrá tener causales distintas de las que han sido expresamente alegadas en el recurso. Sin embargo, ahí viene ya que puede haber la casación oficiosa o que se puede mirar, en este caso, cada causal por separado. Segundo, mire la segunda que nos trae. Ser la sentencia violatoria en forma indirecta de una norma jurídica de derecho sustancial por presentar error, derecho sustancial, doctor. Ahí lo habla claro. Por presentar error de hecho manifiesto que provenga de la apreciación de la demanda, la contestación de la demanda o de las pruebas reguladas en este código o de su no apreciación. Ojo, miren que aquí quiso ser mucho más claro, la Corte cuando estableció esta segunda causal. Dijo, miren, ese error manifiesto de hecho debe provenir de una mala valoración o apreciación de la demanda, de la contestación o de las diferentes pruebas reguladas en el código o de su no apreciación. ¿Cuáles pruebas? Cualquiera. Un testimonio, un interrogatorio, una inspección judicial, una pericia, porque ya no tenemos limitación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire que esta segunda causal implicó ya una connotación mayor y más importante. Tercera, ser la sentencia violatoria de la norma sustancial que contiene el derecho pretendido o la base del derecho reclamado por violación medio a través de la transgresión de las normas procesales. Esta violación medio ya la teníamos dentro de la jurisprudencia de la Corte. No estaba regulada directamente en el código anterior. Esta es una nueva causal que se está estableciendo por un pronunciamiento de la propia Corte que permitía que una norma procesal sirviera de puente para la violación de una norma sustantiva, de una norma sustancial. ¿Y cuáles son esos? Doctor Edier, me estaba volviendo a hablar, a alzar la mano. Sí, profe, concluya y le, y ya le pregunto. Me baja la manito entonces. Miren, este es el caso cuando hablamos de la consonancia o cuando hablamos de la sana crítica. Esas dos normas siempre sirven de puente para decir, hombre, miren, ese juez violó esta norma sustancial, esta norma procesal, violó la consonancia y de paso se llevó la norma sustancial. Entonces, mire que es un puente que hay entre la norma procesal y la norma sustancial que hace que hoy tengamos esta que llamamos violación medio. El procedimiento, la norma procesal que debe haber cumplido el juez, hizo que ante su inaplicabilidad o haberla dejado de lado y no haberla aplicado en la debida forma, viniera a violentar también una norma sustantiva y por consiguiente ahí se estructura esa tercera causal. Contener la sentencia impugnada de decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Esa es la famosa reformatio in peius. Esa la teníamos como segunda causal en el código anterior. Entonces, esa es la cuarta causal. Y la quinta y última causal, cuando en la sentencia se hubiera dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley.
por exigir esta una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso cero. Aquí que estamos hablando de lo que es el error de derecho. Acordémonos qué documentos tienen prueba solemne en materia de derecho laboral. Yo les pregunto para que ustedes acá hagamos un pequeño paréntesis de lo que estamos viendo y nos concentremos a establecer cuáles son esos actos que tienen solemnidades, que para nosotros son obligatorios llevar o tener esas solemnidades y presentárselas al juez. Doctor Lisandro prendió la Eh, cámara y dijo, El voy a hablar. contrato, doctor, el contrato laboral. No, no, contrato es puro y simple. Hay solemnidades especiales, son solemnidades mucho Ah, más connotables. Doctor, qué pena, como la prueba del salario integral. Bueno, eso es una situación de, no de solemnidad. Sí, sí, es una solemnidad que tiene que ser por escrito, es una regulación, podría serlo. las afiliaciones a la seguridad social. No, esa no es tanto. Pero hay dos documentos que nosotros siempre llevamos a los procesos que requieren solemnidades muy especiales, muy particulares. La Convención Colectiva de Trabajo. Sí, señor. Acuerde que ese tiene que llevar la nota de depósito del ministerio porque esa es la solemnidad que se debe cumplir. Y el otro también es el reglamento interno de trabajo, porque acuerden que para que el reglamento entre en vigencia se requiere que se haga una publicación, que esté 15 días publicado, que después si no hay objeciones queda de una vez legalizado el reglamento, y hay objeciones al ministerio, las resuelve y una vez resueltas pues entra a regir el reglamento. Entonces, esos son los aspectos que tienen que ver con esas solemnidades. La Corte ha sido muy clara en este artículo 241 en manifestar que no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas en el recurso. Sin embargo, dice, podrá casar la sentencia aún de oficio para efectos de cumplir con los fines del recurso cuando sea manifiesto que la misma transgrede derecho fundamental. ¿Qué está haciendo aquí la Corte? La Corte ya había dicho que cuando soslaya, pues se puede soslayar un derecho fundamental de un ciudadano, un recurso de casación. Y uno tendría que decir, no, este recurso está mal interpuesto, por técnica esto hay que rechazarlo o lo que sea. Debe dejar de lado la técnica y entrar de fondo a resolver de plano. Entrar de fondo a resolver el asunto porque amerita respetar los derechos fundamentales. Amerita que se tenga en cuenta que esos derechos que se pueden conculcar a ese ciudadano por un error de pronto el casacionista, la Corte lo está en este momento supliendo, diciendo, hagamos una casación oficiosa. Eso es la casación oficiosa. No obstante, no estar debidamente presentado, correctamente elaborada la demanda de casación. Sin embargo, la Corte, si observa, si ve que hay una vulnerabilidad de derechos fundamentales, entra a resolver de fondo. Ustedes habrán visto algunos casos que dice que para evitar soslayarle el derecho a la persona, no obstante la demanda de casación ser prácticamente una una llena de errores, de protuberantes, la Corte entra a resolver de fondo porque hay que entrar a mirar que ese derecho fundamental no se le puede conculcar. Esa es la casación oficiosa. Entonces, observen ustedes, hoy ya no tenemos dos causales y que las dos causales nosotros hacíamos un recurso de casación por la causal primera, violación de normas sustantivas y buscamos mandar un primer cargo por vía directa a infracción directa, otro cargo por vía directa a aplicación indebida,
otro cargo por violación directa, error, interpretación errónea, y después también mandaban otra casación, otro cargo por vía indirecta, error de hecho, y así no tuviera convención o reglamento, buscaban la manera de decir que había otra por error de derecho y formalizaban una demanda de casación con 5, 6 cargos que era inadmisible. Yo no sé de dónde sacan tanta imaginación para llevar a la corte una casación con tantos cargos. Los cargos, uno mira la sentencia y aquí les quiero decir, cuando uno va a estudiar una demanda de casación, ¿qué es lo primero que debe hacer? Cuando ustedes vayan a hacer una demanda de casación, ¿qué es lo primero que se deben poner a leer? Hombre, La la sentencia. sentencia de segunda instancia. Dedíquese a leerla, coja, uno llega y coge y se concentra y dice, miren, norma, aplicó esta norma, no aplicó esta norma, pruebas, miren, trajo esta prueba, la valoró mal, esta no es la manera de darle el valor a esta norma, a esta prueba, miren que ya esta vez estamos diciendo, de pronto puede haber una vía directa y puede haber una vía indirecta. En este caso podríamos decir, de pronto podríamos tener una por la causal segunda y una por la causal primera. O de pronto también podríamos decir una violación medio, entonces podríamos tener una por causal tercera. Porque la cuarta, a ser más gravosa la situación, sería 21 y esa sí sería totalmente de uno llegar y si ve que hizo más gravosa la situación al único apelante o a quien se le concedió la consulta, pues es natural que esa sí no va a estar sino diciendo uno, miren, señores magistrados, en el desarrollo de este cargo voy a manifestar que la sentencia de primera instancia dijo lo siguiente y ese fue el ataque que le dio el apelante y el tribunal llegó y condenó adicionalmente a estas otras pretensiones que no las tuvo en cuenta el juez de primera instancia. Ahí es donde está el error de hacer más gravosa la situación al único apelante. En consecuencia, case la sentencia y en sede de instancia deje la del juzgado. Dígame, doctora Edir. Sí, profe, frente al recurso extraordinario de casación, yo estoy tratando de variar el precedente de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la pérdida de la indemnización moratoria. En primera instancia, no realizan pues la debida interpretación y las sentencias de Corte Constitucional en control abstracto de constitucionalidad, sobre todo la C-781 del 2003, que dice que la indemnización moratoria por los primeros 24 meses es sin carga adicional para el trabajador. Entonces, en segunda instancia también omiten la aplicación de esa sentencia C-781 y yo lo que hago es recurrir en casación por la causal primera, interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en ninguna parte prescribe la pérdida de la indemnización. Sin embargo, con esta sentencia que se acabó de emitir en 2025 sobre que ya la Corte Suprema considera la caducidad, que en ese artículo 65 considera que hay un término de caducidad, es una violación medio. Pero usted, dentro de su experiencia, ¿cómo adecuaría esa violación medio, teniendo en cuenta que se tienen 3 años de prescripción y que no existe ningún término de caducidad? Porque creo pues que ahí estaríamos de acuerdo con que existe una violación medio. Es decir, con una norma procesal se transgreden derechos sustanciales. Quisiera saber su opinión de cómo adecuar un cargo por violación medio teniendo este término de caducidad, supuesto término de caducidad de la Corte Suprema. No, la violación medio es que se extralimitó dentro de la decisión, o sea, por ejemplo, la sana crítica puede ser uno de los artículos que usted debe tener como punto de referencia para la violación medio. Acuérdele, en el artículo era en el 61 del anterior código y en el 66 era la consonancia. ¿De acuerdo? Esos son los artículos que más permiten uno hacer un cargo por vía de violación medio. O sea, decirle
decirle a la Corte, miren, al no haber fallado en de esta manera, la sana crítica que tuvo el fallador de instancia es equivocada. Y con eso se llevó de paso tales y tales normas en esa, pues el artículo que hace referencia a usted y hace la proyección de su consideración o desarrollo del cargo desde ese punto de vista. Desde luego que hay que mirar, sí, del pronunciamiento que haya hecho la Corte sobre ese mismo tema, qué argumentos ha tenido. Creo que el que habló de la caducidad es una sentencia horística del magistrado Omar Mejía. Sí, señor, yo se lo envié el día de ayer, pero es un término de caducidad inexistente, entonces no sé cómo atacar ello, porque por la violación medio yo lo ataqué por el término de prescripción, Es que yo no le que veo caducidad a la moratoria, porque la moratoria le están colocando un término de caducidad y ese es uno Vía de los... directa, Sí, la interpretación. moratoria podría generar... interpretación errónea, por una interpretación errónea del artículo 65, eso como violación directa de la ley sustancial de alcance nacional, pues el recurso se interpuso con la legislación procesal pasada. Y también por la violación medio del término de prescripción del O sea, la metió 432 por vía... Usted lee en esto la colocó por vía directa en la modalidad de aplicación indebida. de interpretación errónea, Bueno, porque, también porque, se, vía... ap- porque se aplica el artículo 65, pero lo interpreta mal. Bueno, ahí tiene las dos, porque puede haber una aplicación indebida también. Ok, ok. Las dos se podrían. O sea, pero hoy en día, como estas dos, la causal es una, está unificada, usted las puede de una vez cimentar en las dos, porque ya puede hablar por la vía directa, ya no necesita de hacer la división de un cargo por vía directa y aplicación indebida, un cargo por vía directa, interpretación errónea, porque está diciendo la causal primera, cualquiera de los tres, ¿cierto? Es violación directa. Entonces hay violación directa. Aquí violó directamente la norma porque la interpretó erróneamente, pero también podría haberla aplicado de manera equivocada. No, pero ahí no habría una acumulación indebida, porque no se puede a la vez generar una infracción y a No, la vez decir que se no, lo que interpretó pasa es que mal. si Ya, usted sí hace dése cuenta que hoy la causal permite, usted le permitiría meterse por cualquiera, la causal primera. Ahora, sí, pero como lógicamente que si yo independientes. digo que si yo digo que es interpretación errónea, pues me sostengo en el tema de errónea y voy por ahí. O si voy diciendo no aplicó normas, es porque se entiende que dejó de aplicarlas y sería una vía directa. Ok. Yo creo, ahí metiéndome, doctor Ernesto y Eider, que yo creo que las dos son viables, pero uno podría decirle al tribunal que incurre en una violación directa de la ley sustancial al concluir que la pretensión de indemnización moratoria estaba sometida a un término de caducidad que es inexistente en el ordenamiento jurídico aplicable. O sea, uno, digamos, eso no existe. Y otro es desconociendo que dicha reclamación no está gobernada por una figura extintiva de caducidad. Eso no existe, básicamente, sino por un régimen propio de indemnización moratoria que está prevista en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si uno entiende Pero que las normas violadas, artículo 65, normas sobre prescripción, principio de favorabilidad de interpretación, normas procesales que regulan la adecuada aplicación del derecho sustancial. Entonces, yo pienso que si uno quiere desarrollar el cargo ahí, respetuosamente, digamos, desde mi visión, lo que aspiro es una aplicación indebida a la figura de la caducidad en el caso concreto, pese a que la pretensión formulada no estaba sometida legalmente a ese instituto como tal. O sea, en materia laboral, la extinción de las acreencias no opera por una caducidad general que aplica de manera indiferente, sino no, por las si hay reglas una, específicas, ¿no? si hay una, doctor ¿Cuál, Carrillo. cuál, si Ah, se me pasa?
el acoso laboral sí tiene Ah, características. sí, señor, tiene toda la razón. Ahí se me pasó, toda la razón, doctor, pero creo que es la única, ¿o no, doctor? Que yo sepa, sí. De acuerdo. Entonces, si uno, de todas maneras, uno puede decir que el fallo incurre en una interpretación errónea del 65 porque asume que la indemnización moratoria queda excluida por el simple transcurso de un término que no corresponde a su naturaleza jurídica. Entonces, fíjese que para mí hay una invención argumentativa que no tiene un sustento jurídico por una aplicación indebida y una interpretación. Yo creo que las dos podrían irse en ese caso. No, se pueden matizar las dos. No es erróneo ya hacer eso. Mire, doctor Edier, es que ya en este momento, miren, en casaciones que la Corte resuelve, a veces le dicen el opositor, dice, el casacionista habló de que había interpretación errónea y aplicación indebida. Y resulta que sí, las dos se pueden dar porque en parte interpretó mal la norma, pero también se ve que hay una aplicación indebida de la norma y no es irregular ya en la canción juntarlas. Y hoy en día menos sería porque es una sola causal. Comprendo la idea, profe, y sería entonces estudiarla para proponer nuevamente como este recurso, Bueno, porque lo que uno está solicitando. ¿ya Sí, presentó alguna demanda de casación sobre ese tema? sí, señor, estaba en la primera en sala de conjueces. Y la segunda ya está por salas plenas con la oposición de las demandadas y bueno, realizando como un rastreo sobre esta nueva sentencia de la Corte Suprema. Le he ¿Quién preguntado a varios está, quién está magistrados. demandando esas disposiciones como demandadas? Como demandadas está Edatel, una EPM Telecomunicaciones y Aseguradoras y Energía Integral Andina, una contratista de ambas, o sea, como demandadas. Ah, Y lo que se pretende es la variación del precedente porque con esa sentencia de tutela que le envié el día pasado, hice un rastreo de campo preguntándole a jueces y magistrados en privado que qué pensaban acerca de dicha, de dicho concepto de término de caducidad. Y lo que me dicen es que es una Corte Suprema, que la Corte Suprema a veces en sentencia de tutela y la de manera muy general, porque en esa sentencia de tutela que le envié dice que es un término de caducidad, pero no dice por qué es de caducidad, sino que simplemente dice que es de caducidad, pero no desarrolla el argumento. Entonces sería como proponer esa variación que pero sí, el es que recurso aquí extraordinario de casación pues lo aborde de manera, ya por vía profe, no se le casación. escucha, no se le escucha. Se le están moviendo los labios, pero no se le escucha. Sería verla por casación directa, porque aquí está por vía de tutela. ¿Aló? ¿Me Disculpe, oye? profe, ¿me puede repetir, por favor? Sí, sería presentar demanda de casación, ya no acoger la tutela y mirar el tema de la tutela, sería buscar una buena demanda de casación, viendo la irregularidad que se puede presentar ahí y sustentada. Ah, sí, sí, no, está sustentada, profe, porque es un proyecto también doctoral donde recurrí a fuentes primarias de las gacetas del Congreso de la República, en la que encontré que la intención del legislador era limitar la indemnización moratoria y no que la perdiera. Entonces el legislador decía, por los primeros 6 meses los brazos caídos y a partir de allí los intereses moratorios. Después en el siguiente debate adujo por los primeros 18 meses los brazos caídos y a partir de allí los intereses moratorios. Y se terminó por conciliar en 24 meses los brazos caídos y a partir de allí intereses moratorios y se condicionó la continuidad de la indemnización moratoria a partir del mes 25. Eso está en la sentencia C781 del 2003, que es una sentencia que la Corte Suprema desde el año 2010 no ha, no ha tenido en cuenta como cosa juzgada constitucional, que también es una de los fundamentos para tener en cuenta allí los efectos de la cosa juzgada, que no lo hace frente a la ratio decidendi, a los argumentos de la decisión. Sí, esos son los famosos choques de trenes que hay entre Corte Constitucional y Suprema todavía. Dese cuenta que Sí, pero esto, ahorita
ahorita ahí sobre las pensiones, ahí acaban de salir ya varios. Sí, profe, pero es que estamos frente a una sentencia de control de constitucionalidad No, sí, por y eso. no, Sí, y no sí, es posible apartarse de ella. bueno, ahí hay Doctor que mirar Ever, a ver qué, pero métala por vía de casación a ver qué remedio le van a dar allá, porque Ah, sí, al menos una respuesta de fondo. si tienen que pronunciar, lógicamente que tienen que pronunciar porque eso no puede quedar en el aire. Actualmente eso está prácticamente casi que creando una figura de una figura jurídica que es más del contencioso administrativo que de la justicia ordinaria laboral. Es totalmente viable que se tenga que entrar a resolver sobre ese tema. Y Pero, además Sí, que pero la, sí, pero fíjese que aquí es muy interesante, a mí me parece interesante, yo quisiera preguntarle sobre el tema de la casación oficiosa, doctor, pero digamos que me parece interesante el tema que el colega señala, pero creo que hay un tema ahí importantísimo de profundidad que tiene que ver con la interpretación aditiva o con los manejos, las interpretaciones aditivas, cuando el intérprete, en este caso el funcionario, el magistrado o el juez, agrega un sentido o agrega una interpretación a la norma que no tiene. Porque una cosa es una interpretación extensiva o aditiva amplia, es decir, eso se ve mucho y la filosofía del derecho lo maneja mucho, hay mucha teoría sobre eso, de la norma que va más allá de la lectura literal, pero sin contradecirla frontalmente. El problema aquí es que hay una contradicción frontal de la disposición propia de la norma. Entonces, no estamos hablando de un ejercicio argumentativo lógico, deóntico, válido, si estamos hablando de una interpretación aditiva tal como lo plantea, por supuesto, desde la visión del doctor Edier, aditiva, pero más allá de la lectura, más allá del marco que la disposición misma contempla desde su nacimiento, dentro de su lógica jurídica, dentro de su marco jurídico. Entonces, ahí hay que poner un ojo atrás, que es que la adición, no, muchas veces, que es una adición además crítica, ya no es solo una interpretación, sino lo que hay es una creación judicial del derecho, hay una interpretación que intenta establecer una visión integradora. Entonces, fíjese que ahí hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza, lo que usted está suprimiendo con una adición, pero esa supresión a partir de la adición es contraria a la naturaleza misma de la norma y a su disposición. Fíjese que ahí hay que revisar, no, es que hay un marco constitucional que protege una visión ilógica de la interpretación de la norma. Entonces, ¿por dónde podemos corregir una interpretación que, si bien pareciera estar sustentada desde una lógica constitucional, desde un criterio jerarquizado, cómo puede uno a través del lenguaje recordar el correcto entendimiento de la interpretación de la norma cuando se hizo una adición o una extensión indebida de esa interpretación, generando una desprotección del derecho? Fíjese que lo que está detrás es un asunto de interpretación pura, independientemente incluso que sea laboral, civil, aquí aún más, por supuesto, porque estamos hablando de un derecho laboral, incluso derecho fundamental. Pero fíjese que lo que está detrás es que se incurre en una interpretación que incluso puede ser ya más que aditiva, puede generar una restricción de derecho fundamental. La cosa es muy, muy, muy interesante. Pero profesor, yo quería, doctor, preguntarle hace ya un tiempo sobre la casación oficiosa. ¿En qué sentido? Me gustaría saber